¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Va en Serio, gracias por estar con nosotros. Hoy aquí en el programa vamos a tener la participación de Benjamín González Ruaro, quien fuera director del ISSSTE, para platicar con él sobre la infraestructura hospitalaria, sobre los protocolos sanitarios y sobre la comunicación gubernamental. También vamos a tomar contacto nuevamente a Madrid, allá en España, en el viejo continente, con Alberto Peláez, porque ellos han sido ya más flexibles, estiman que ya están saliendo de la pandemia. Y bueno, pues ahora vemos a los niños ya en los parques, a los ancianos en las calles, algunos deportistas ejercitándose, ya están empezando a abrir puertas, fronteras, tiendas. En fin, vamos a platicar esto con Alberto Peláez para ver si las disposiciones de allá bien pueden aplicarse acá. Quédese con nosotros e iniciamos con Beatriz Pajés, su reflexión de siempre. López Obrador se ha convertido en un ladrón de la patria. Ladrón no es solamente el que roba el dinero del pueblo para comprar casas con alberca. Ladrón no es únicamente el que inventa estafas maestra para desviar recursos. Ladrón es también el que hurta el Estado de Derecho y se embolsa la Constitución. La austeridad republicana y ahora también la iniciativa para que el presidente pueda tener el control del presupuesto en caso de emergencia económica es un asalto a las arcas de la nación y un cuartelazo del Ejecutivo a la división de poderes. Detrás de esa reforma hay una razón política de fondo. A López Obrador le preocupa que el colapso de la economía, del cual él mismo es el responsable, provoque la derrota de Morena en el 21. Sabe que el desempleo masivo y el deterioro del poder adquisitivo que están por llegar pueden provocar la caída de su régimen. El presidente necesita tener facultades para meter libremente las manos en las arcas de la nación para poder comprar votos y legitimarse en el poder. Le urge tener efectivo para debilitar a sus adversarios y fortalecer a sus aliados. Espanta su avidez por arrebatar fondos de donde sea. Ya canceló fideicomisos para quedarse con el dinero que había en ellos. Ya redujo salarios y quitó aguinaldos. Ya ordenó una cacería fiscal. Desde que llegó al poder inventó rifas, tandas y todo tipo de artimañas para desviar recursos. Aunque repite como cilindro mañanero que son más importantes los ideales que lo material, lo cierto es que no ha habido en la historia del país un político más obsesionado por el dinero que él. López Obrador le ha robado al país lo mucho o lo poco que tenía. Ha maniobrado durante los 15 meses que lleva en el cargo para destrozar la economía, violar la división de poderes, acabar con el pacto federal, con la democracia y la unidad del país. López Obrador es un ladrón de la patria. Muchas gracias, Beatriz. Y vamos a los billetes, las monedas, los dineros, las finanzas, la economía. Es Gerardo Flores. Gerardo. Carlos, querido auditorio, muy buenas noches. Una vez terminada la crisis sanitaria con sus miles de muertos y contagiados, hay que empezar con las cifras o el recuento de los daños, que también serán muchos y variados. Por estos días ya tenemos un dibujo bien trazado de que la economía del país se derrumbará en 2 dígitos al concluir 2020, quizás un menos 10%, ya que para obtener una cifra solo hay que sumar la caída acumulada del primer trimestre, que fue de menos 1.6%, o peor, la cifra de 11 años más baja que hemos tenido, con la inédita también y estrepitosa baja de menos 35% que se estima para el lapso que abarca de abril a junio. Asimismo, se prevé que en México se perderán por lo menos 1 millón de empleos, pero si consideramos a toda la población económicamente activa, la tasa de desempleo promedio será de 6.3% durante 2020. En este tsunami financiero y económico, el hundimiento es inminente, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de impulsar una política fiscal expansiva, al privilegiar también su gasto corriente en programas sociales, con poco impacto en la productividad y en proyectos de inversión altamente dudosos en términos de rentabilidad y éxito,
como es su refinería de Dos Bocas, debido a que el petróleo está inundando al mundo y está siendo rematado a precios de ganga, a precios de risa, o como su aeropuerto de Santa Lucía, irrelevante en este momento en el que más de 1,000 aerolíneas del mundo, del orbe, están moribundas. Ahí está su Tren Maya, otro proyecto de dudosa calidad productiva, cuya ruta será inoperante, tanto para el turismo como para el comercio de mercancías, por lo menos para los próximos 7 años. Otro tema que también perturba es el de las ventas de vehículos, ya que es un sector industrial que siempre fue exitoso, pero que hoy impacta al menos a otras 50 ramas de producción y que en el pasado mes de abril registró una caída mensual de menos 60.1%, algo que no habíamos visto en décadas, al desplomarse la fabricación de unidades ligeras a solo 36,000 por mes, con proyecciones de decremento y de negro pronóstico. Está claro, Carlos, auditorio, que la población de México empobrecerá más, que la economía del país será más débil y que el año terminará con una radiografía peligrosamente fracturada en su tejido social. Además de que el empleo podría generar problemas negativos de gran impacto. México está en recesión económica. Nos guste o no, podríamos tener una muy grave corrida financiera en las próximas semanas o meses, en donde nuestra moneda quedaría destrozada y hasta podríamos brincarnos otra vez con un nuevo Fobaproa, término al que tanto aborrece y detesta la cuarta T. Si los bancos e intermediarios financieros no bancarios estallan con sus balances negativos hacia finales de año. Mientras esto ocurre, Carlos, amigos televidentes, tenemos un gobierno que se ocupa más de desviar la atención de la población para advertir que va a denunciar a los autores de noticias falsas y a sus patrocinadores, o que ataca a expresidentes a los que acusa de conservadores en lugar de enjuiciarlos si hay motivos para ello, pero que se queda sin argumentos junto con sus corifeos al tratar de defender a los miembros de su gabinete y amigos cercanos que hacen jugosos negocios con las miles de adjudicaciones directas que no licitaciones públicas al más viejo estilo de los regímenes que tanto vomita y bajo cuya égida y escuela se alimentó y se hizo grande. Ahí les dejo la conseja, la moraleja, la frase pues. Cuando se habla de corrupción, es bueno tener la lengua larga, pero es mejor tener la cola corta. Muchas gracias, Gerardo. Es tiempo del cuarto de guerra. Carlos Salomón. Han pasado los meses y la inseguridad no solo no disminuye, sino que aumenta. Lo planteado por el presidente López Obrador al inicio de su gobierno no ha cobrado forma en los resultados. En el papel o en la teoría, en una población con empleo y buenos salarios disminuiría la delincuencia. Pero las cifras del mismo gobierno hablan de un alza en los delitos. No obstante, los programas sociales que benefician a millones de mexicanos. Aunado a la crisis económica, llegó el coronavirus que vino a afectar a millones de mexicanos con un confinamiento masivo que de inmediato afectó a la economía. Miles que viven al día han tenido que quedarse en sus casas. Miles se han quedado sin empleo o han visto disminuir sus salarios. Muchas empresas cerradas que no volverán a abrir, u otras a las que les espera un largo camino para llegar a los niveles alcanzados con anterioridad. El precio del petróleo y el coronavirus golpearon la economía de los que menos tienen. Y según las propias cifras de la Secretaría de Seguridad, un mexicano es asesinado cada 15 minutos. Abril cerró con 2.492 víctimas de homicidio, 12% más alto que el año pasado. Es decir, fueron asesinadas 83 personas al día. Y si nos vamos al detalle, de enero a marzo, 244 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Es decir, perdieron la vida por el solo hecho de ser mujeres. Y a esta cifra hay que añadir que otras 720 mujeres lo fueron por homicidio doloso, léase ejecuciones. La inseguridad era muy alta antes del COVID y a nuestro juicio será mayor una vez que acabe el encierro forzoso, ya que muchas familias saldrán de la cuarentena con una mano delante y con otra atrás. Y a esto
Hay que añadir que en los últimos meses el narco se pasea por el país repartiendo despensas a los más pobres. Y es común ver las filas de gente recibiendo un apoyo de los carteles que operan en el territorio nacional. La inseguridad repuntará después de la pandemia. Por eso es el momento de revisar lo que ha pasado con la estrategia de seguridad. Carlos, sin duda, la seguridad es una asignatura pendiente de este gobierno. Hay que revisarla y cambiarla, Carlos, pero de inmediato. No podemos seguir siendo una fábrica de asesinatos y robos. Sobre todo porque estos delitos ya están afectando a los humildes, a los que menos tienen. Repito, es ahora o nunca, Carlos. ¿O acaso queremos seguir teniendo un México donde cada 15 minutos se asesine a una persona? Muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer una pausa y regreso con Benjamín González Ruaro, ex director del ISSSTE. Quédese con nosotros porque esto aquí va en serio.